Como primeros pasos nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. Si nos fijamos en el manual vemos que tanto la Tourneo como la Transit Courier son válidos para este enganche. Lo tenemos en bola desmontable o bola fija. Para montar este enganche es necesario que desmontemos previamente el paragolpes. Retiraremos los tornillos que vemos a la vista, pero tener en cuenta que solamente vamos a quitar una parte del paragolpes, no quitamos todo el paragolpes completo. Dependiendo del acabado del vehículo nos encontraremos con estos pasos de rueda. Quitaremos el tornillo que vemos en el paso interior. Es un tornillo de Torx de 20. Con la ayuda del sacagrapas tiraremos con cuidado. Y aquí nos ayudaremos de un destornillador para la grapa de presión que lleva en el paso de rueda. Pondremos el taco para evitar desmontar toda la pieza. Como os comentaba, esta es la parte del paragolpes que va a salir. Tiraremos del paso de rueda y vemos cómo sale de la zona que va a presión. Quitaremos también las grapas que sujetan el paso de rueda. Una en esta parte de aquí y otra en la parte inferior. En el paso de rueda derecho, exactamente los mismos pasos. Levantaremos el vehículo y quitaremos las dos grapas de la parte inferior. Una aquí y otra aquí. En esta zona de aquí va cogido por esta pieza superior. Para ello quitaremos el tornillo. Usaremos el sacagrapas para sacarlo de su ubicación y liberar esta zona del paragolpes. Ya podemos tirar del paragolpes y sale completamente. En el lado derecho exactamente la misma operación. Sacaremos el cable de las grapas y pulsamos y extraemos el conector. Si os fijáis, tenemos ya a la vista los dos puntos de anclaje de la parte inferior. Falta otro punto más por descubrir y los que van en el interior del larguero. Para ello, quitaremos este trozo de pieza de aquí. Realizaremos el recorte de la pieza plástica tal y como marcan las instrucciones. Esta pieza y la del otro lado que sujetan la parte inferior del paragolpes quedan intactas. Yo lo voy a hacer el recorte con una sierra circular. Vosotros lo podéis hacer con cualquier otra herramienta. Antes de colocar las piezas en el interior del chasis, tendremos que poner las tuercas insertables. Para colocar la tuerca insertable sería colocarla encima y darle un golpe para que nos entre. Yo me ayudo del propio tornillo, la posición encima y de esa forma queda colocada. Junto a la anilla de arrastre nos encontramos los dos puntos de sujeción de la misma, que a la vez son puntos de anclaje del enganche. Retiramos los tornillos para poder así colocar el enganche en su sitio. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Nos apoyamos en el lado de la derecha sobre la anilla y pondremos el tornillo de 8,50 en esta ubicación de aquí. No lo pongáis en ninguna de estas dos y ahora veréis el porqué. En el lado de la derecha la misma operación. Ya podemos colocar esta pieza que va por el interior del chasis, que por eso os decía que estos dos puntos no los pusierais. Colocamos un tornillo, colocamos el otro. En la parte inferior del chasis veremos este orificio, el cual coincide con la pieza que acabamos de poner. Roscamos a mano. La ventaja de que sean tuercas insertables hace que sea más fácil enroscar el tornillo debido a que no llevan nunca pintura en la rosca. En el lado de la izquierda colocaremos lo primero la pieza, los tornillos de 8 con arandela y arandela Grower.
Y por último el tornillo de 12 en la parte inferior. Muy importante no apretar los tornillos para así hacer que nos coincidan con facilidad. Una vez que hemos terminado de aproximar toda la tornillería, pasaremos a dar el par de apriete, teniendo en cuenta que los tornillos frontales son de 8 y irán a 24 Nm y los tornillos de la parte inferior son de 12 e irán a 87 Nm. Terminado el montaje del enganche, pasamos al kit electrónico y en el momento de la grabación de este vídeo no disponemos de kits específicos. Ahora bien, podemos montar cualquiera de los kits Aragon Pro, pero en este caso hemos elegido el kit Aragon Track y el motivo es el siguiente: evitaremos destapizar cualquiera de las partes de la zona interior. En este caso es un vehículo de pasajeros, pero puede ser que tengamos un vehículo de carga, lo cual conlleva que pueden tener paneles fijos o estanterías. De esta forma conectaremos directamente a los pilotos y pasaremos un cable de positivo hasta la parte delantera y lo conectaremos directamente a la batería. Con esta instalación los primeros pasos serán sujetar la base de enchufe y posicionarnos el cableado. De esta forma sabremos cómo distribuirnos todo el cableado, debido a que viene ya preparado para diferentes vehículos y la manguera es bastante larga. Yo lo he sujetado con 2 bridas ya al cuerpo central del enganche. Y la base, como podéis ver, colocada ya en su sitio. El cableado viene provisto del positivo directo y el positivo de contacto por si lo solicita el cliente. Tener en cuenta que hay que colocar un cableado aparte. Nosotros vamos a sujetar la centralita con la ayuda de la anilla y el tornillo autorroscante junto al paso de rueda. Reposicionaremos el cable sobrante y lo sujetaremos con bridas y colocaremos después el cableado del lado izquierdo y derecho. Colocaremos la centralita en esta posición con la ayuda del tornillo autorroscante incluido en el kit. Aunque está en el paso de ruedas y va a salpicarle el agua de la rueda, no hay ningún problema, la centralita está preparada para ello. Aprovecharemos el orificio roscado para colocarle la masa ahí. Una vez que hemos distribuido todo el cableado, como podéis ver, es muy simple. Tenemos el piloto izquierdo, el piloto derecho y el cable de positivo. Este es el que tenemos que pasar hasta la parte delantera y estos los pasaremos por esta parte de aquí hasta el piloto. Aprovecharemos el cableado que va hacia la parte delantera del vehículo para pasarlo por ahí. Y lo sujetaremos con las bridas incluidas en el kit. En este caso seguimos la línea de freno que nos llevará hasta la parte delantera. Antes de bajar el vehículo vamos a aprovechar que tenemos aquí el cable para dejarnos una guía pasada hasta la parte superior. Estamos aprovechando los mismos tubos que suben hacia la parte superior. Una vez que terminemos con el conexionado de los pilotos, terminaremos haciendo el conexionado del positivo. Para el conexionado del cableado al piloto, lo que vamos a hacer es desmontar el piloto y de esta forma conectarlo por la parte de atrás. Para pasar el cableado y evitar que esta pieza pellizque el cable, lo vamos a pasar por detrás. Como veis, es muy simple. Lo pasamos hasta ahí y ahora por este orificio lo pasaremos hasta el interior del piloto. Para conectar los cables usaremos una punta de pruebas y buscaremos cada una de las señales. En este caso, el cable gris con una línea naranja es el cable de intermitente izquierdo, que lo conectaremos al cable amarillo de nuestra instalación. El cable blanco con una línea azul es el cable de antiniebla. Ahora, un pequeño detalle a tener en cuenta. En este vehículo, cuando tenemos las luces de posición puestas,
Si buscamos en estos cables de aquí, como veis, la señal de la luz es de baja intensidad y si pisamos el freno, sube de intensidad. Para conectar correctamente nuestra instalación, actuaremos como nos marca en el manual el caso 5, conectando el cable rojo de la señal de freno a ese cable que nos hace las dos intensidades. Y el cable negro lo conectaremos al cable rojo. Muy importante que no conectemos el cable marrón del lado derecho. Si os fijáis en el manual, así lo indica. En el piloto derecho nos encontramos con el cable de marcha atrás, el cable verde del intermitente derecho y el cable marrón. Como os he comentado, el cable marrón no es necesario conectarlo. Para evitar confusión, lo que yo hago es dejarlo cortado. Conectaremos el cable verde con el intermitente derecho, que es este cable verde con una línea naranja, el que lleva la señal de intermitente derecho. Conectaremos en este cable verde con una línea marrón el cable naranja de la señal de marcha atrás. Como siempre os digo, verificar que los cables coinciden con los colores. Puede darse el caso de que el modelo que tengáis vosotros no coincida el color. En el vano motor buscamos dónde nos ha quedado la guía que hemos pasado desde la parte de abajo. Lo tenemos en esta zona de aquí. Ya hemos dejado colocado el fusible aéreo, la anilla y sujeto todo el cableado para evitar que se mueva. En esta parte de aquí de la batería vamos a realizar el conexionado. Quitaremos la tuerca de 10, teniendo mucho cuidado de que no haga un falso contacto, no moviendo el cable que ya lleva el vehículo. Bajamos la tapa y colocamos el fusible. Una vez hemos colocado el cable de positivo, podremos pasar a comprobar la instalación eléctrica. En esta ocasión, con la ayuda del tow bar tester, comprobaremos que todas las señales funcionan perfectamente. Si os fijáis, aunque solamente tenemos conexionado una luz de posición, nos funcionan las dos. Y cuando pisamos el freno, distingue ese cambio de intensidad. Acordaros que esto es una instalación multiplexada y solamente se conecta en el cable de posición izquierda y el cable de freno. Antes de colocar el paragolpes tendremos que realizar el recorte. Para ello seguiremos las instrucciones y haremos el recorte de esta forma. Con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos el recorte que hemos realizado. Realizado ya el recorte, colocaremos el paragolpes. Muy importante volver a colocar la moldura en su sitio. Y ya por último, colocaremos la bola. Y no os olvidéis de, una vez aproximados los tornillos, dar el par de apriete de 54 Nm al ser tornillos de 10. Y con esto finalizamos el vídeo. Hasta la próxima.